Bueno, entonces, como resumen de la clase pasada, estamos viendo, ¿no? De igual otros hechos que sucedieron cuando Cortés llegó a México y fue nombrado, ¿no? General para la expedición de México y la conquista de las nuevas tierras. Vamos a ver, vimos que al principio sí tuvo conflictos, bueno, hubo conflictos entre ellos, no querían que Cortés fuera nombrado el general y bueno, y quien lo va relatando todo es Bernal Díaz, ¿no? En Veracruz se creó el primer municipio y se eligió de manera democrática al primer presidente municipal, de hecho. Entonces dice José Vasconcelos que la fundación del municipio de Veracruz debería ser una efeméride, es decir, debería ser parte del calendario de celebraciones, así como se celebra la batalla de Puebla y otros hechos, el nacimiento de Juárez, se debería celebrar la fundación del municipio de Veracruz por Cortés bueno, y los que lo acompañaban. Dice, porque debería, dice acá José Vasconcelos, debería recordarse cada año esa fecha como símbolo de nuestra aspiración a una plena vida civilizada. Ahora, después, ya vimos que más tarde, le inventaron, ¿no? Más chismes o mentiras a Cortés para que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, estuviera en contra de él, de Cortés. Entonces, aquí nos habíamos quedado. Dice acá, bueno, vamos a seguir acá. Creo que aquí me quedé. Una táctica morbosa. Bueno, entonces dice Vasconcelos, constantemente muestran su sorpresa a los historiadores ante la casi increíble hazaña del puñado de españoles, es decir, del grupo de españoles, que logra conquistar millones de guerreros en territorios desconocidos. Pero lo cierto es que nunca estuvieron opuestos con más claridad y violencia los dos métodos de la convivencia humana más contradictorios, el de la conservación de la vida y el de su destrucción. Las huestes de Cortés distaban mucho de hallarse unidas. La discordia armada tenía ya inquietos a los audaces aventureros, tanto que en la primera excursión al interior que consumó Alvarado, se evitó a utilizar a los de Velázquez, a los soldados de Diego Velázquez. Otros de ellos tuvieron que quedar presos en Veracruz. La diferencia es, sin embargo, capital, los enemigos de Cortés estaban presos, esposados y en cadenas, hablando de los españoles, entre españoles, pero seguros en sus vidas. En la primera oportunidad, un barco los devolvería a su España, por eso habla de los españoles, o un perdón les reintegraría su libertad. Bueno, y dice y sigue diciendo, en cambio, los enemigos de Moctezuma estaban siendo asesinados por centenares en aquellos precisos momentos de peligro, en los instantes en que cualquier pueblo civilizado, ante la amenaza extranjera, decreta la amnistía y reúne en hermandad a todos los hijos del mismo suelo, los aztecas en desenfreno, suicida, multiplicaban los sacrificios y las medidas de terror. Bueno, aquí cuenta, ¿no? Que Moctezuma al ver más bien que llegaban los españoles, hacía un sacrificio diario para recibir, ¿no? Iluminación de sus dioses, para saber qué hacer, ¿no? Entonces les ofrecía un sacrificio diario, o bueno, más de un sacrificio diario. Lo dijimos, ¿no? No sé si es la semana pasada o antepasada, que aquí lo dicen, ¿no? Entonces, y también la semana pasada, creo no estuviste, Ashley, este, creo que es cuando relató aquí que cuando tuvieron los primeros contactos con Moctezuma, bueno, aquí dice que Bernal Díaz cuenta, ¿no? Que el rostro de Cortés se mostraba bondadoso, ¿no? Temple. Y yo hacía la aclaración, ¿no? Bueno, y aquí José Vasconcelos lo dice, muy distinto a los otros personajes de la historia. Cortés siempre se mostró al principio, pues, tranquilo, ¿no? Para hacer la paz. Y bueno, aquí lo dice más arriba, a ver, aquí lo dice. ¿Por qué lo digo? Lo comentaba yo en la semana pasada, porque hoy en día incluso cada vez que se hace una negociación en política, todos siempre van muy, ¿cómo diré? Muy salsas, muy,
muy rudos, muy de intimidación, en todos los aspectos. Cuando hacen un bloqueo, cuando ya se habla con la autoridad, sí, va muy, intimidantes, muy así. Entonces, eso es de toda la historia. Pero aquí dice José Vasconcelos que no, que él se mostraba tranquilo, sin intimidar, y con pues al principio, con un aire de paz. Vamos a ver, por aquí lo dice, o creo que el más atrás. Creo lo dije en la primera sesión. Vamos a ver. Bueno, si no chequen la grabación, ahí lo digo la semana pasada. Aquí dice. En los ojos de Cortés había inteligencia, y aunque su gesto era grave, se hallaba templado con la bondad. Ninguno de los atributos de la bestia carnicera, ninguno de los rasgos torvos del homicida, sellaban aquel semblante como uno que tiene una profesión de matar hombres. Es decir, que no reflejaba eso. No, no era Cortés de gran talla, y su cara era como de escribano de provincia. Es decir, como tranquilo. No era para aterrorizar a salvajes. Aquella frente despejada era de intelectual, más que de guerrero, según el criterio de los millares aztecas que aún creyeron hallar entre los cortesanos uno que se parecía al capitán extranjero, y con intención burlesca lo nombraron jefe de la misión que partía a Veracruz. Es decir, encontraron entre los soldados españoles uno que se parecía a Cortés, y los aztecas se burlaban. Dice, se trataba de un sujeto despreciable. Bueno, eso, dice que en burla le llamaban Cortés. Cortés por acá, Cortés acullá, según dice Bernal Díaz. Ya era en broma, pero pues Cortés no hizo matanzas por esa burla, ¿no? Entonces, si eso le hubieran hecho a los generales ingleses, no, los de la India, los de África, sí se la veían muy mal. Entonces, igual con los generales de Estados Unidos. Entonces, pues hubo estos, ¿cómo diré? Pues sí, convivencias, casi como en la actualidad, que hay bromas, etcétera, ¿no? Que creo que era la forma de ser, ¿no? De los mexicanos, ¿no? De ver las cosas con broma, a veces con burla. Entonces sí, ya la forma de ser del mexicano se mantuvo, ¿no? Entonces hubo esa mezcolanza, el carácter de azteca y el carácter de europeo, ¿no? Español. Entonces sí, por eso somos, muy distintos a cualquier a cualquier otra civilización de la Tierra, muy distintos a Estados Unidos, a los rusos o a los chinos. Somos incluso a los europeos, porque hubo esa mezcolanza. Pues sí, siempre la forma de ser del mexicano ha sido como que esa forma, ¿no? Burlesca, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Con gracia. Bueno, entonces continuamos. Entonces, estábamos aquí. Entonces, sí, bueno, y creo que la semana pasada fue cuando dije que, bueno, acá, que se expuso que había presos españoles por parte de las civilizaciones prehispánicas, de los tlaxcaltecas y de algunos aztecas, y que Cortés paró su misión para pedir rescate por esos españoles. No hizo matanzas, sino que ofreció tributo, ofreció oro que traían los españoles y ¿qué más dieron? Bueno, y cosas que traían, ¿cómo se dice? ¿Qué dice acá? Bueno, su arte, las cosas que eran de España, cosas bonitas que les llamaron la atención a los prehispánicos, a las civilizaciones que estaban aquí. Este, entonces ofreció rescate, no los asesinaron. Y sí, los intercambiaron, les dieron a los españoles. Sí, logró rescatarlos. Y y José Vasconcelos hace la aclaración que muy pocos o casi ningún general de la historia del mundo para su misión por rescatar a soldados, ¿no? De su país, ¿no? Entonces hace esa aclaración. Y también dice, ¿no? Aquí cuenta Bernal Díaz que uno de los españoles no quiso regresar con Cortés porque ya se había casado con una indígena y había hasta tenido hijos y que le dijo a Cortés, mire cómo son, o no sé si se los mostró. Él no
vio a Cortés, no se presentó ante Cortés, porque hasta dice que, según dice Bernal Díaz, que tenía pena, este, porque también le habían agujerado las orejas y le habían puesto aretes. Pues, se había vuelto uno de ellos. Entonces por eso no había visto a Cortés en persona, sino que le envió una carta. Y creo le presentó a su esposa y a sus hijos, pero sin él no se había presentado, el español. Y le decía, mire cuán bonita es mi esposa y mis hijos, qué tan, creo que aquí dice, qué tan chulos son, le había dicho. Entonces, por eso no regresó con Cortés, con los españoles, se quedó ahí este, con los indígenas. Entonces fue el primer registro, creo, de esa mezcolanza, ¿no? De esa unión entre españoles y los prehispánicos. Ah, bueno, y aquí sigue diciendo, ¿no? Que, bueno, que la forma de manejarse era distinta. Cortés sí tenía sublevados, pero los tenía presos y a algunos les daba amnistía, es decir, perdón, y a otros, bueno, los regresaba a España. Y bueno, y aquí dice José Vasconcelos que en cambio Moctezuma los asesinaba, dice, por centenares a sus contrarios. Y sí, hacía sacrificios porque quería iluminación, ¿no? De sus dioses, como ya lo había dicho. Bueno, como aquí ya se había expuesto. Bueno, vamos a seguir. Dice medidas de terror tal como nosotros los mexicanos hemos solido hacer en guerra extranjera. Bueno, dice José Vasconcelos. Lo que perdió a los aztecas fue el rito de Huichilobos o Huitzilopochtli, la matanza por gusto, el sacrificio irreflexivo del semejante. Bueno, él lo dice, les digo, era otra forma de hablar. La estúpida creencia de que el dios de la guerra da el triunfo a los brutos, cuando aún en la guerra la ley de conservación de la especie determina que sea siempre el poder más humano el que asegura a la postre la victoria. Nos cuenta en efecto Bernal Díaz que por todos los pueblos donde llegaba Alvarado, acompañado de solo 100 hombres, los indios emprendían la huida, pero eso sí, antes de huir, dejaban huella, como la de esos cabecillas que todavía reviven periódicamente, huella de asesinatos y atropellos en mujeres y niños. En todos los pueblos hallaba Alvarado sacrificados en los cúes o altares, hombres y muchachos. Las paredes, los altares y los ídolos se bañaban con la sangre de los corazones presentados en imbécil holocausto. Muy bien, entonces, sí era otra forma de hablar ahorita, sí. Esto se publica, digo, un autor de 2024, digamos, una persona de estos años, publica esto así, lo fusila. Pero no debería ser, pues hay libertad de expresión. Ya si alguien no quiere comprar el libro, pues ya eso es todo. Pero bueno, dice, pero sí, efectivamente, era este, un genocidio contra la población del país, digo, de la civilización. Un genocidio es cuando la autoridad emprende asesinato en masa contra su población. Eso es genocidio. Entonces, por eso es que aquí dice, habla de holocausto. Holocausto no solamente es el de la comunidad judía por parte de los nazis. Holocausto es una palabra del Antiguo Testamento, que es un sacrificio en masa de personas. Por eso dice José Vasconcelos, holocausto. Holocausto es un sacrificio en masa de personas. Luego sigue diciendo Bernal Díaz. En cada pueblo, bueno, como por razones más o menos divinas, ¿no? Por razones religiosas. Eso es holocausto. Como martirio es este holocausto. Luego dice, y de hecho este libro lo escribió antes de que terminara la Segunda Guerra. Entonces, por eso es que también lo dice. Dice Bernal Díaz, en cada pueblo no hallábamos otra cosa. Algunas veces los brazos y las piernas habían desaparecido y los indios que se habían quedado atrás explicaban que se las habían llevado para comer. Imagínense. De su corta expedición regresó Alvarado con algún bastimento, perdón, para socorrer a los hombres que en Veracruz pasaban hambres. Y Bernal Díaz comenta, nos holgamos con aquel poco bastimento que frujo, porque todos los males de trabajo se pasan con el comer. Entonces,
Este, que me parece, a ver, vamos a leer bien. Dice, en cada pueblo, a los brazos, los que habían quedado, y dice, regresó Alvarado con un bastimento para socorrer en los hombres. Vamos a seguir leyendo. Se había traído a los de Velázquez. Bueno, creo que habla de españoles o de indígenas. Bueno, aquí queda un poco en duda si habla de que comían con los indígenas o con los españoles que se habían quedado. Pues bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, vamos a seguir. Para cuando regresó Alvarado, ya Cortés, con dádivas y buenas promesas, se había traído a los de Velázquez, a los del gobernador de Cuba, español. Los había libertado de la prisión, los había ganado para su causa. Muy pocos hacen eso. De hecho, otro ejemplo es Nelson Mandela, que se había ganado a ingleses de África para su causa, bueno, para formar gobierno o para estar con él. Este, Nelson Mandela fue el libertador de Sudáfrica. Igual, o un poco parecido a Gandhi, de la forma pacífica. Y él no expulsó a los ingleses que se habían asentado ahí. Entonces, más bien, trabajó con ellos. Los que querían, ¿no? Y ya los que no, pues ya dejó que se fueran, que presentaran renuncia. Pero sí, por ejemplo, por eso está, digo, no he leído mucho, pero lo vi hace ya tiempo cuando iba en la bachillerato, la película de Invictus, que cuenta, ¿no? Cómo igual quería, ¿no? Que el equipo inglés, bueno, el equipo sudafricano, ganara, ¿no? El Mundial de Rugby. Pero era formado la mayoría por ingleses que nacieron ahí, en Sudáfrica, y un sudafricano puro, digamos. Pero Nelson Mandela no expulsó a ese miembro de rugby, de los ingleses, que estaba formado por blancos, digamos, de sangre inglesa, sino que los dejó y los animó para que ganaran el mundial. Les dijo que eran parte de Sudáfrica. El punto es que sí, que no expulsó, no hizo como esa limpia de que expulsara todo lo que había antes. Como dice acá, incluso Cortés, no, de los de su causa, de mismo españoles que se habían sublevado, algunos se los había ganado para ellos. Y otros, bueno, los hizo que regresaran a España. Y también vamos a ver que más adelante también indígenas, como los tlaxcaltecas, se unieron a él, y otros tantos más. Vamos a seguir. Entre tanto, en México, el gran Moctezuma ordenaba sacrificios en todos los barrios de la ciudad hasta que la sangre corría a chorros por los embaldosados. Es decir, porque querían, ¿no? Como dije, querían iluminación o hasta quizás que se fueran los españoles, pero pidiéndoselo, ¿no? A sus dioses, que intervinieran, pedían una intervención divina de parte de sus dioses, Huitzilopochtli, Tlaloc, y bueno, y todos los de su divinidad, ¿no? Quetzalcóatl y todos. Entonces, esto pues sí, debía cambiar, efectivamente. Sí ha habido relatos donde la gente se entrega a su divinidad, a su religión, pero no digo en el caso del cristianismo para nada, dando sacrificios. A lo mucho en casos extremos que una persona por decisión propia, de esos relatos de que de rodillas, ¿no? Van a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pero la persona sola, no obliga a los demás, ni la autoridad obliga a que las personas vayan de rodillas, ¿no? Es cuestión voluntaria. Este, y sí, a veces hay personas, bueno, eso se veía más hace décadas, pero sí, personas que iban sangrando, ¿no? De las rodillas. Pero era por su voluntad. La autoridad no lo ordenaba, ni el padre, ni el obispo, y más bien los padres decían que no era necesario, que más bien llevaran una vida honesta o bondadosa de ayudar al prójimo, en lugar de estar haciendo esas penitencias. Entonces, sí, todo esto pues se vino a terminar. Igual hay relatos en casos de conflictos. En Europa hubo muchos de esos casos, que cuando llegaban los comunistas, los de la Unión Soviética, los rojos, o los nazis también, a los pueblos de Polonia o de otros pueblos, en Italia o en Francia,
que la gente, todas de la comunidad, se ponía a rezar el rosario. Entonces, porque sí, pedían esa protección, ¿no? En algunos pueblos dicen, ¿no? Que sí, efectivamente, no, después no llegaron los nazis o no llegaron los de la Unión Soviética, por una u otra razón. En el caso de los nazis, porque llegaban los aliados y ya evitaban, ¿no? Que entraran. Y en el caso de la Unión Soviética, al revés, porque llegaban los nazis y evitaban que entraran los de la Unión Soviética. Es que los rojos, los de la Unión Soviética, eran igual de despiadados o más. Violaban muchas mujeres en los pueblos donde entraban. Pregúntenle a Polonia que sufrió primero la invasión nazi y después la invasión soviética, comunista. Y vean cómo la pasaron bien mal, con los rojos. Cuando fueron derrotados los nazis, Polonia no quedó liberada, sino que quedó bajo el dominio de la Unión Soviética. Y sí, la pasaron muy mal. Entonces, sí, esta parte de entregarse a la divinidad, pues sí es algo que se ha registrado en los pueblos. Pero bueno, en el caso de la México prehispánico, no, pues sí, se ofrecía sacrificios en masa, ¿no? Entonces, esto pues obviamente debía terminar. Luego sigue diciendo, no hace falta sino leer con cuidado para comprender cuál ejército era el que a la larga tenía que triunfar. Y no hace falta sino ser hombre para simpatizar sin reservas con la aventura libertadora de los españoles, vengador además no sólo de los indios sacrificados, sino del poder satánico que se había apoderado de los mexicanos desde la expulsión de Quetzalcóatl, el civilizador, o sea, desde que se apoderaron del mando los asesinos. Y eso no hay que tenerlo siempre en cuenta. Digo, sí está bien, conservar las lenguas indígenas, ¿no? Que eso es lo que está viendo este gobierno, pero ya no al extremo de volver con toda esa, o la mayoría de esas prácticas, hasta religiosas, porque ya hasta están ofreciendo, ¿no? Danzas a Tlaloc para que llueva, ¿no? Entonces, ojalá que no hagan un sacrificio humano o hasta animal, ¿no? Que no vaya. Ah, creo que sí sacrificaron una cabra. A ver, voy a buscar esa publicación porque que sí, que sacrificaron una cabra para la lluvia. Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Ah, sí, 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 pasó, porque yo me acuerdo que yo comenté que a ver si los protectores de animales les dicen algo. Porque sí, sí, ya me acuerdo, sí, efectivamente, sacrificaron un animal, una cabra, creo y hicieron una danza a Tlaloc para que lloviera. En los días que no, que faltó mucho la lluvia, hace meses, ¿no? A inicios de este año, que sí hubo una sequía, un calor extremo y que sacrificaron una cabra. Sí, sí, lo voy a buscar ahorita, a ver si lo encuentro. A veces guardo las noticias que me parecen interesantes, pero sí, sí, sí pasó eso, yo me acuerdo. Entonces, ojalá que no llegue al degenere de una persona. Pero no, bueno, no creo, o capaz que una persona terminal, un enfermo terminal, no sea que lo vayan a ofrecer en sacrificio. Vamos a seguir. Pero sí animales, ya empezó con animales. Vamos a seguir. El ejemplo de Zempoala. Sigue diciendo, decidió Cortés visitar al cacique de los Totonacas, animado por la información que le habían dado los mensajeros de estar todo aquel pueblo disgustado con los abusos de Moctezuma. Entonces no era aquí un paraíso terrenal, no sufrían opresión también los pueblos. Y también, de hecho, lo comenté la semana pasada, que entre españoles e indígenas, los nativos de acá, había comercio, los españoles, intercambiaban sus bienes. Aquí decía mucho más arriba, que por eso también se suministraban hasta de oro, porque les intercambiaban, hasta a veces, pues sí, armas, espadas o cosas que les llamaban la atención a los indígenas, cosas de los españoles, bueno, alfombrados y otras cosas que traían, que hasta Cortés dio ¿qué era? Decía acá, un trabajo orfebre de oro que le ofreció hasta Moctezuma, le llevó, que era una corona, no era una corona. Bueno, aquí lo dice páginas más arriba. Pero sí había comercio tranquilo antes de que Cortés viera a Moctezuma, porque lo que pasaba era que Cortés enviaba
a españoles, mensajes, perdón, no españoles, sino mensajes a través de los indígenas para que se los llevara a Moctezuma, porque quería verlo. Cortés quería ver a Moctezuma, pero tardó meses, meses bueno, y Moctezuma no quería verlo. Esos mensajes que se llevaban uno a otro, tardaron meses. Y mientras tanto comerciaban los españoles con los indígenas. Entonces no es que los españoles les robaran, sino que pues ahí estaban en la costa y en los pueblos más adelante, conviviendo con los aborígenes, los originarios. Luego sigue diciendo, bueno, y sí, aquí dice ya, los totonacas estaban disgustados con Moctezuma. Incluso los aztecas le llamaban a los totonacas homosexuales, bueno, en su equivalente, ¿no? En su lengua, así les llamaban. Y luego sigue diciendo, con las precauciones del caso, avanzó con su artillería por delante y los jinetes escopeteros, pero no fue necesario combatir, es lo que dice acá. El cacique de Zempoala, que Bernal Díaz llama el gordo, porque apenas se podía mover. Y no era ofensa, era pues, ya ven que hasta había burlas de los originarios hacia los españoles, que había esas bromas, ¿no? Era otra forma, les digo, de cómo se dice, de decir. Y lo dice porque dice apenas se podía mover. Lo recibió con agrado. Y por eso, bueno, aquí claro, por eso no hay que tener esos sentimientos predispuestos de odiar a los españoles, porque si esto lo digo en un foro de estos de gobierno, me fusilan. Ya dirán, no, pues que se burlan, que le ponen apodos. Pero no, pues hay que seguir leyendo, hay que ver qué pasó, ¿no? Bueno, dice que lo recibió con agrado. No fue necesario combatir al principio. Vamos a ver si después, vamos a ver. Lo recibió con agrado, les hizo servir comida y les deparó buenos alojamientos en casa espaciosa, blanqueada por dentro y por fuera. A unos soldados que habían robado gallinas, y ya había, no todo fue bueno, ya habían robado gallinas, Cortés, dice, los amonestó y ordenó que devolviesen todo a sus dueños y que a nadie hiciesen daño. Entonces, sí, Cortés se estuvo manejando bien, muy bien al principio. Entonces, habla de que no tenía esa intención, ¿no? De asesinato en masa, ¿no? De genocida, como le llaman a Cortés. Entonces, a soldados que efectivamente habían robado gallinas y quizás otras cosas, Cortés los amonestó y ordenó que devolviesen todo, ¿no? Luego sigue diciendo, esto es importante de aclarar, sí hay que escribir todo, ¿no? Esto sí es parte del resumen. Bueno, después, cuando de las grabaciones. Luego sí, voy a procurar subirlas hoy las grabaciones. El cacique gordo y sus gentes no cesaban de quejarse de Moctezuma, a lo que Cortés observó que, precisamente, él venía a nombre de un señor muy poderoso, el emperador Don Carlos, para desagraviar y quitar tiranías. Es decir, que era parte de la encomienda de los reyes de España, Carlos e Isabel. No, el emperador Carlos. No, no, porque el esposo de Isabel era Fernando. Bueno, ahorita les aclaro esa parte. Para obsequiar a los extranjeros que así les ofrecían protección y a fin de consumar la hermandad pactada, hicieron presente los indios de 20 doncellas para Cortés y sus capitanes. Bueno, entonces sí, no, los indígenas también no veían a la mujer como con derechos, ¿no? Les veían como objeto, ¿no? Entonces, los indígenas, los aborígenes de acá, porque les presentaron, ¿no? Mujeres, como si fueran, mercancía, ¿no? Entonces, también, ¿no? Los indígenas no tenían esos ideales, ¿no? De igualdad, de derechos, ¿no? Entonces hay que verlo acá, ¿no? Y también como que, pues sí, Moctezuma, la autoridad, podía tener a la mujer que quería. Entonces no precisamente le daban a la mujer el carácter, ¿no? De igualdad, efectivamente. Entonces no era aquí un paraíso de derechos humanos, como nos lo piden, nos lo pintan, ¿no? No se respetaba a la mujer. Vamos a seguir. Desagraviar y quitar tiranías. Para obsequiar a los extranjeros, que así se les ofrece. Ah, no, me salqué. No, no, no. Aquí. Le tocó a Cortés una muy fea, que después se llamó Doña Catalina, y que era sobrina del cacique gordo.
y señora de muchos vasallos, y no la recibieron los españoles antes de que se bautizaran y se hicieran cristianas. Y bueno, pero después sí la recibieron, no por fea, sino porque no estaba bautizada, pero después sí la recibieron. También previno Cortés a los indios, que antes de poder tratarlos como hermanos, era menester que no tuvieran aquellos ídolos que los traen engañados, y que también habían de ser limpios de sodomías, es decir, de homosexualidad, porque tenían muchachos vestidos en hábitos de mujeres, que andaban a ganar en aquel maldito oficio, y cada día sacrificaban de los españoles 4 o 5 indios, y los corazones los ofrecían a sus ídolos, y a la sangre pegaba por las paredes, y cortábanles las piernas y los brazos y muslos, y los comían como vaca. Es decir, aquí dice que este, los sacerdotes hablaban de